Sexta lección: imaginación. Puedes hacerlo si crees que puedes. La imaginación es el laboratorio de la mente humana, en el que las viejas ideas y los hechos determinados pueden ser reorganizados en nuevas combinaciones y tener nuevos usos. Un diccionario moderno define imaginación de la siguiente forma: el acto del intelecto constructivo de congregar los materiales del conocimiento o el pensamiento en sistemas nuevos, originales y racionales, la facultad provechosa o creativa, tener una imaginación poética, artística, filosófica, científica y ética. El poder de la mente de imaginar, la formación de imágenes, ilustraciones o formas mentales de objetos o ideas, particularmente de objetos de apreciación sensorial y de razonamiento matemático. También, la reproducción y composición, normalmente con una modificación más o menos irracional o anormal, de imágenes o ideas de la memoria o hechos de la experiencia que uno recuerda. Se ha dicho que la imaginación es el poder creador del alma, pero esto es un tanto impreciso y profundiza en el significado más de lo que es preciso para el estudiante de este curso, que solo quiere utilizarla como un medio para obtener ventajas materiales o crematísticas en la vida. Si has dominado y entendido a fondo las lecciones anteriores, sabrás que los materiales con los que construiste tu claro objetivo principal fueron congregados y combinados en tu imaginación. También sabrás que la seguridad en ti mismo, la iniciativa y el liderazgo deben fundarse en tu imaginación para que puedan transformarse en una realidad, pues es en el taller de tu imaginación donde pondrás en marcha el principio de la autosugestión para crear esas cualidades tan necesarias. Esta lección sobre la imaginación podría creerse el eje de este curso, pues todas sus lecciones nos traen hasta aquí y hacen uso del principio en el que se basa, de la misma manera que todos los cables del teléfono llegan hasta la oficina de intercambio para llegar a su fuente de transferencia. Nunca tendrás un objetivo claro en la vida, nunca tendrás seguridad en ti mismo, nunca tendrás iniciativa y liderazgo, a menos que crees primero estas condiciones en tu imaginación y te veas en posesión de ellas. Del mismo modo que el roble se despliega a partir del germen que se encuentra en la bellota y el pájaro se desarrolla a partir del germen que persiste durmiente en el huevo, así también tus logros materiales se desarrollarán a partir de los planes organizados que crees en tu imaginación. Primero está el pensamiento, luego la ordenación de dicho pensamiento en ideas y planes y, a continuación, la evolución de esos planes en una realidad. El comienzo, como observarás, está en tu imaginación. La imaginación tiene una naturaleza explicativa y creativa. Puede examinar hechos, conceptos e ideas, y crear nuevas combinaciones y planes a partir de ellos. Por su capacidad de descifrar, la imaginación tiene un poder que no se le suele imputar, es decir, el poder de registrar vibraciones y ondas de pensamiento que se ponen en movimiento desde fuentes exteriores, del mismo modo que el aparato receptor de radio atrae las vibraciones del sonido. El principio a través del cual funciona esta capacidad de interpretación de la imaginación se denomina telepatía, la comunicación de pensamientos de una mente a otra, en distancias largas o cortas, sin la ayuda de instrumentos mecánicos o físicos, tal como se expone en la lección introductoria de este curso. La telepatía es un factor significativo para el estudiante que se está preparando para hacer un uso enérgico de la imaginación, ya que esta capacidad telepática capta continuamente ondas de pensamiento y vibraciones de todo tipo. Los llamados discernimiento instantáneo, y acorazonadas que inducen a la persona a formarse una opinión o a decidir un curso de acción que no está en armonía con la lógica y la razón suelen ser el efecto de ondas de pensamiento a la deriva que han sido reconocidas en la imaginación. El aparato de radio nos ha permitido entender que los elementos del éter son tan sensibles y están tan vivos que hay todo tipo de ondas de sonido volando continuamente de un lado a otro a la velocidad del rayo. Solo hay que comprender la radio moderna para entender también el principio de la telepatía. Este principio se ha determinado tan bien, a través de las investigaciones psicológicas, que tenemos una abundancia de pruebas de que dos mentes que están apropiadamente sintonizadas y en armonía la una con la otra pueden mandar y recibir pensamientos a grandes distancias sin la ayuda de aparatos mecánicos de ningún tipo. Rara vez se han armonizado tan bien dos mentes que las cadenas del pensamiento pudieran ser reconocidas de esta forma, pero hay pruebas suficientes para instituir el hecho de que partes del pensamiento organizado han sido captadas. Para que puedas entender cuán estrechamente entrelazados están los 15 factores en los que se basa este curso, considera,
Por ejemplo, lo que pasa cuando un vendedor que carece de seguridad en sí mismo y en sus productos va a ver a un posible cliente. Tanto si el posible cliente es consciente de ello, como si no lo es, su imaginación percibe inminentemente la falta de seguridad en la mente del vendedor. De hecho, los propios pensamientos del vendedor están socavando sus esfuerzos. Esto explicará, desde otro ángulo, por qué la seguridad de uno mismo es uno de los factores más significativos en la gran lucha por el éxito. El principio de la telepatía y la ley de la atracción, a través de la cual los iguales se atraen, exponen muchos fracasos. Si la mente tiene la tendencia a atraer del éter aquellas vibraciones de pensamiento que armonizan con los pensamientos dominantes de una mente dada, puedes comprender fácilmente por qué una mente negativa que se recrea en el fracaso y escasea de la fuerza energética de la seguridad en uno mismo no atraería a una mente positiva dominada por pensamientos de hito. Es posible que estas explicaciones sean un tanto indeterminadas para el estudiante que no ha realizado ningún estudio en particular de los procesos de trabajo de la mente, pero considero necesario introducirlas para ayudarlo a entender el tema de esta lección y hacer un uso práctico de ella. Con demasiada frecuencia, la imaginación es creída meramente como algo indefinido, inasible, indescriptible, que no hace otra cosa que establecer ficción. Es este desprecio popular de los poderes de la imaginación lo que ha hecho precisas estas referencias más o menos abstractas a uno de los conceptos más importantes de este curso. El tema de la imaginación no solo es un factor substancial en sí mismo, sino que es uno de los más interesantes, como podrás observar cuando empieces a ver cómo perturba a todo lo que haces para alcanzar tu claro objetivo principal. Verás cuán importante es el tema de la imaginación cuando te detengas para darte cuenta de que es la única cosa en el mundo sobre la que tienes un control absoluto. Otras personas te pueden privar de tu riqueza material y engañarte de mil maneras, pero nadie te puede despojar del control y el uso de la imaginación. La gente te puede tratar odiosamente, como suele hacerlo, puede privarte de tu libertad, pero no puede quitarte el privilegio de usar tu imaginación como tú quieras. El poema más estimulante de toda la literatura fue escrito por Leigh Hunt cuando era un prisionero pobre en una prisión inglesa en la que había sido ilícitamente encerrado debido a su visión avanzada de la política. Este poema está titulado Abu Ben Adhem, y está reeditado aquí como recordatorio de que una de las cosas más grandes que puede hacer un ser humano, en su imaginación, es absolver a quienes lo han tratado injustamente. Abu Ben Adhem, Dios quiera que su tribu crezca. Una noche, de un recóndito sueño de paz despertó, y a la luz de luna que ingresaba en mi habitación, embelleciéndola como un lino en flor, vio a un ángel escribiendo en un libro de oro. La paz extrema había hecho a Ben Adhem osado, y a la presencia en la habitación inquirió, ¿qué escribes? La visión levantó la cabeza, y, con una mirada totalmente dulce, respondió, los nombres de quienes aman al Señor. ¿Y está el mío entre ellos? Dijo Abu. No, no lo está, respondió el ángel. Abu habló más quedo, pero jovialmente todavía, y dijo, te pido, entonces, que me escribas como alguien que ama a sus similares. El ángel escribió y desapareció. A la noche siguiente se apareció otra vez, con una gran luz radiante, y le mostró los nombres bendecidos por el amor de Dios, y, he aquí que el nombre de Ben Adhem antecedía a todos los demás. El hombre que habla mal de su prójimo inconscientemente manifiesta la verdadera naturaleza de su yo interior. La civilización misma debe su presencia a hombres como Leigh Hunt, en cuyas fructíferas imaginaciones se retratan los valores más elevados y más nobles de las relaciones humanas. Abu Ben Adhem es un poema que nunca sucumbirá, gracias a este hombre que vio en su imaginación la esperanza de un ideal que es constructivo. El problema principal hoy por hoy con este mundo reside en nuestra falta de comprensión del poder de la imaginación, porque si comprendiéramos su gran potencial podríamos utilizarlo como un arma para acabar con la pobreza, la infelicidad, la injusticia y la persecución, y esto podría hacerse en una sola generación. Esta es una afirmación bastante amplia, y nadie comprende mejor que el autor de este curso cuán inútil sería si el principio en el que se funda no fuera descrito en términos de una naturaleza más práctica, diaria. Por lo tanto, procedamos a narrar lo que queremos decir. Para que esta representación sea perceptible debemos aceptar el principio de la telepatía como una realidad,
a través de cuya operación cada pensamiento que liberamos se registra en las mentes de otras personas. No necesitamos dedicar ningún tiempo a demostrar que la telepatía es una realidad, puesto que esta lección sobre la imaginación no puede tener en absoluto valor para el estudiante que no se ha enterado lo bastante de modo que entienda y acepte la telepatía como un principio establecido. Daremos por sentado que eres alguien que acepta y entiende este principio. A menudo habrás oído hablar de la psicología de masas, que no es otra cosa que alguna idea fuerte, dominante, que ha sido fundada en la mente de uno o más individuos y se registra en las mentes de otras personas por el principio de la telepatía. Tan fuerte es el poder de la psicología de masas que, a menudo, dos hombres que se están peleando en la calle pueden empezar una disputa al que se una la gente que pasa por ahí sin saber siquiera por qué está peleando, o con quién. En el día del armisticio, en 1918, tuvimos pruebas abundantes que manifestaban la realidad del principio de la telepatía a una escala que el mundo no había visto nunca antes. Recuerdo patentemente la impresión en mi mente de ese aventurado día. Tan fuerte fue, que me despertó a eso de las 3 de la madrugada, tan enérgicamente como si alguien me hubiese levantado mediante la fuerza física. Al sentarme en la cama supe que algo fuera de lo normal había pasado, y tan intenso y inspirador fue el efecto de esta experiencia, que me levanté, me vestí y salí a las calles de Chicago, donde me encontré con miles de personas que habían sentido el toque de la misma influencia. Todo el mundo preguntaba, ¿qué había ocurrido? Lo que había ocurrido era lo siguiente: millones de hombres habían recogido instrucciones de dejar de pelear, y su alegría combinada puso en movimiento una onda de pensamiento que barrió el mundo completo y se hizo sentir en cada mente normal que fue capaz de registrarla. Es posible que jamás, en la historia del mundo, tantos millones de personas hayan pensado en lo mismo, de la misma manera, en el mismo instante. Por una vez en la historia del mundo, todos sentimos algo en común, y el efecto de este pensamiento armonizado fue la psicología de masas, que vemos en el día del armisticio. En relación con esta aseveración, sería útil que recordaras lo que se dijo en la lección introductoria de este curso acerca del método de establecer una mente maestra, mediante la armonía de pensamiento de dos o más personas. Facilitaremos un poco más la aplicación de este principio mostrando cómo puede usarse para crear o romper las relaciones de trabajo armoniosas en un negocio o en una empresa. Quizá no te hayas persuadido de que fuera la armonía de pensamiento de millones de soldados lo que se registró en las mentes de las personas del mundo y incitó la situación psicológica de masas, que se hizo notoria por doquier el día del armisticio, pero no requerirás ninguna prueba de que una persona malhumorada siempre trastorna a todos aquellos con los que entra en contacto. Es sabido que, en un lugar de trabajo, alguien así perturba toda la organización. Está por llegar el tiempo en que ni los trabajadores, ni los jefes, soportarán al típico gruñón dentro del lugar de trabajo, porque su estado mental se registra en las mentes de quienes están a su alrededor y provoca duda, desconfianza y falta de armonía. Está cerca el tiempo en que los trabajadores no aguantarán a alguien de su misma categoría y en sus mismas filas que sea el típico gruñón más de lo que aguantarían a una serpiente venenosa. Aplica este principio de otra manera: instala entre un grupo de trabajadores a una persona cuyo talante sea positivo y optimista, y que se ocupe de diseminar semillas de armonía en el lugar de trabajo, y su influencia se irradiará en cada persona que trabaje con ella. Si, como afirmó Emerson, cada negocio es la sombra extendida de un hombre, entonces le corresponde a cada persona reflejar una sombra de confianza, buen humor, tranquilidad y armonía, para que dichas cualidades puedan reflejarse, a su vez, en todas aquellas personas que estén atañidas al negocio. Al pasar al próximo paso en nuestra aplicación del poder de la imaginación para la consecución del éxito, citaremos algunos de los ejemplos más nuevos y modernos de su uso en la recolección de riqueza material y el perfeccionamiento de algunos de los principales inventos del mundo. Al aproximarnos a este próximo paso, debería tenerse en cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. La vida en la Tierra podría contrastarse con un gran calidoscopio ante el cual las escenas, los hechos y las sustancias materiales están cambiando y transformándose interminablemente, y lo único que cualquier persona puede hacer es tomar esos hechos y esas sustancias y reorganizarlos en nuevas mezclas. El proceso a través del cual se hace esto se denomina imaginación. Hemos afirmado que la imaginación es de naturaleza interpretativa y creativa.
Puede recibir impresiones o ideas y, a partir de ellas, formar nuevas combinaciones. Como primera ilustración del poder de la imaginación en el éxito actual en los negocios, tomaremos el caso de Clarence Saunders, quien organizó el sistema Piggly Wiggly de autoservicio en tiendas de alimentación. Saunders era vendedor de alimentos en una pequeña tienda sureña. Un día, se hallaba en una cafetería haciendo cola con su bandeja de latón, esperando su turno para servirse la comida. Hasta ese minuto, nunca había ganado más de $20 semanales, y nadie había descubierto en él nada que indicara una habilidad especial, pero, mientras estaba en esa cola, pasó algo en su mente que puso en funcionamiento su imaginación. Con ayuda de esta, extrajo de la cafetería la idea del autoservicio, sin crear nada nuevo, sino solamente trasladando una vieja idea a un nuevo uso, y la llevó a una tienda de comestibles. En un momento, había creado el plan de la cadena de tiendas Piggly Wiggly, y Clarence Saunders, el modesto dependiente, se transformó rápidamente en un millonario con una cadena de tiendas de ultramarinos. Hara una gran diferencia para ti que seas una persona con un mensaje o que seas una persona con una queja, donde ves en esa decisión el menor indicio de una actuación que no reproducirías? Examínala y evalúala de acuerdo con las lecciones anteriores de este curso y verás que Clarence Saunders creó un objetivo muy claro y lo respaldó con la suficiente seguridad en sí mismo como para tomar la iniciativa que consintiera hacerlo realidad. Su imaginación fue el taller en el que estos tres factores, el objetivo claro, la seguridad en uno mismo y la iniciativa, fueron reunidos y produjeron el impulso para el primer paso en la organización del plan del Piggly Wiggly. Así es como las grandes ideas se transforman en realidades. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica incandescente, sencillamente reunió dos viejos y conocidos principios y los asoció en una nueva combinación. El señor Edison, y prácticamente todos los demás que estaban informados sobre el tema de la electricidad, sabían que se podía producir una luz calentando un pequeño cable con electricidad, pero el problema arduo era hacerlo sin quemar el cable partiéndolo en dos. En sus investigaciones empíricas, el señor Edison probó todos los tipos de cable comprensibles, con la esperanza de encontrar alguna sustancia que soportara el tremendo calor al que debía ser sujeto para que pudiera producirse la luz. Su invento estaba a medio terminar, pero no tenía ningún valor práctico hasta que pudiera hallar lo que le faltaba para completar la otra mitad. Al cabo de miles de pruebas y de ajustar incesantemente viejas ideas en su imaginación, Edison finalmente encontró lo que le faltaba. En su estudio de la física, había aprendido, al igual que cualquier estudiante de esta asignatura, que no puede haber combustión sin la presencia de oxígeno. Positivamente, él sabía que la dificultad con su aparato eléctrico era la falta de un método para controlar el calor. Cuando se le ocurrió que no podía haber ninguna combustión ahí donde no hubiera oxígeno, ubicó el pequeño cable de su aparato de luz eléctrica dentro de un globo de vidrio, dejó fuera todo el oxígeno, y he aquí que la poderosa luz resplandeciente fue una realidad. Cuando el sol se ponga esta noche, te aproximarás a la pared, presionarás un interruptor, algo que hubiera dejado perpleja a la gente de unas cuantas generaciones atrás y, sin embargo, no hay ningún misterio detrás de tu acto. Gracias al uso de la imaginación de Edison, sencillamente has unido dos principios que existían desde el principio de los tiempos. Nadie que lo conociera profundamente dijo jamás que Andrew Carnegie tuviera una habilidad especial, ni el poder del genio, exceptuado en un aspecto, y ese era el de su habilidad para seleccionar hombres que podían y querían asistir en un espíritu de armonía que permitiera llevar a cabo sus deseos. Pero, ¿qué habilidad adicional necesitaba para la recolección de sus millones de dólares? Cualquier persona que entienda el principio del esfuerzo organizado como lo comprendía Carnegie y que conozca lo bastante al ser humano como para seleccionar el tipo de personas precisas en la realización de una tarea dada, podría duplicar todo lo que él consiguió. Carnegie era un hombre con imaginación. Primero creó un objetivo claro y luego se rodeó de personas que tenían la formación, la visión y la capacidad precisas para transformar ese propósito en realidad. Carnegie no siempre creaba sus propios planes para la consecución de su propósito claro. Él se encargaba de saber lo que quería, luego encontraba a las personas que podían crear planes a fin de gestionarlo. Y eso no era solo imaginación, era genio del primer orden.
Pero debería quedar claro que los hombres como Carnegie no son los únicos que pueden hacer un uso beneficioso de la imaginación. Este gran poder es tan accesible para quien se inicia en los negocios como lo es para la persona que ya ha llegado y una mañana, el coche privado de Charles M. Schwab ingresó en el apartadero de su planta de Bethlehem Steel. Mientras bajaba de él, se le acercó un joven taquígrafo que le anunció que había venido a aseverarse de que cualquier carta o telegrama que el señor Schwab quisiera escribir la tendría inmediatamente. Nadie le había dicho a este joven que estuviera disponible, pero él había tenido la imaginación bastante para ver que el hecho de estar ahí no haría ningún daño a sus posibilidades de avanzar. A partir de ese día, este joven fue destacado para una promoción. El señor Schwab lo señaló para ello porque había hecho lo que podrían haber hecho, pero no hicieron, cualquiera de los otros taquígrafos que trabajaban en la Bethlehem Steel Company. Hoy por hoy, ese hombre es presidente de una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo y tiene todos los bienes y mercancías que quiere y mucho más de lo que precisa. Hace unos años, recibí una carta de un joven que acababa de salir de una escuela de negocios y que quería asegurarse un empleo en mi oficina. Junto con su carta, envió un estropeado billete de $10 que nunca había sido plegado. La carta decía lo siguiente: acabo de concluir un curso comercial en una escuela de negocios de primera y quisiera un puesto en su oficina porque me doy cuenta del gran valor que tendría para un hombre joven, que está comenzando en su carrera empresarial, tener el privilegio de trabajar bajo la dirección de un hombre como usted. Si el billete de $10 que le adjunto es suficiente para pagar por el tiempo que pasaría proporcionándome instrucciones durante la primera semana, quiero que lo acepte. Trabajaré el primer mes sin recibir ninguna paga y usted podrá decidir mi sueldo después, según lo que yo demuestre merecer. Deseo este trabajo más de lo que he querido tener cualquier otra cosa en mi vida y estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio razonable para conseguirlo. Muy amablemente, este joven consiguió su oportunidad en mi oficina. Su imaginación le facilitó la oportunidad que deseaba, y antes de que su primer mes hubiera concluido, el presidente de una compañía de seguros que había oído hablar de este incidente le brindó una secretada privada con un salario considerable. Actualmente tiene un cargo de responsabilidad en una de las mayores compañías de seguros del mundo. Hace unos años, un hombre joven le escribió a Thomas Edison solicitándole un puesto. Por alguna razón, Edison no le respondió. Sin desanimarse en absoluto por esto, decidió que no solo recibiría una respuesta, sino que, lo que era más significativo aún, conseguiría el puesto que buscaba. Este joven vivía a una gran distancia de West Orange, Nueva Jersey, donde las industrias Edison estaban ubicadas, y no tenía el dinero suficiente para pagarse el billete de tren, pero tenía imaginación. Fue a West Orange en un vagón de mercancías, logró la entrevista, le relató su historia en persona y obtuvo lo que quería. Actualmente, este mismo hombre vive en Bradenton, Florida. Se ha retirado de la actividad empresarial, pues ya tiene todo el dinero que precisa. Su nombre, en caso que desees confirmar mi historia, es Edwin Cebams. Usando su imaginación, el señor Barnes vio la ventaja de relacionarse estrechamente con un hombre como Thomas Edison. Vio que dicha relación le suministraría la oportunidad de estudiarlo y que, en algún momento, le pondría en contacto con los amigos de Edison, que era una de las personas más respetadas del mundo. Estos son solo unos pocos casos en los que he podido observar personalmente cómo unos hombres han llegado a un lugar elevado en el mundo y han acumulado fortuna en abundancia haciendo un uso práctico de su imaginación. Theodore Roosevelt grabó su nombre en las tablas del tiempo con un solo acto mientras conquistó el cargo de presidente de Estados Unidos, y cuando todo lo demás que hizo mientras lo ocupaba haya sido olvidado, esta única transacción lo registrará en la historia como un hombre con imaginación. Él hizo que las palas mecánicas de vapor comenzaran a trabajar en el Canal de Panamá. Todos los presidentes, desde Washington hasta Roosevelt, podrían haber comenzado el canal y se habría completado, pero parecía ser una empresa tan colosal que no solo requería imaginación, sino también una valentía audaz. Roosevelt tenía ambas cosas, y ahora el pueblo de Estados Unidos tiene el canal. A la edad de 40 años, la edad en que el hombre promedio comienza a pensar que es demasiado mayor para empezar algo nuevo, James J. Hill seguía sentado ante el manipulador del telégrafo, con un sueldo de $30 mensuales.
No tenía ningún capital. La razón por la que a la mayoría de las personas no les gusta escuchar la historia de tus problemas es porque ellas ya tienen su propio montón. No tenía amigos influyentes con capital, pero disponía de algo mucho más poderoso que cualquiera de esas cosas, imagination. En su mente vio un gran sistema ferroviario que comprendía en el subdesarrollado noroeste y unía los océanos Atlántico y Pacífico. Tan vívida era su imaginación, que consiguió que otras personas vieran las ventajas de un sistema ferroviario así, y a partir de ese momento la historia es conocida por cualquier escolar. Yo subrayaría la parte de la historia que la mayoría de la gente no indica jamás, que el sistema del Great Northern Railway de Hill se hizo realidad primero en su propia imaginación. El ferrocarril fue construido con rieles de acero y traviesas de madera, como las demás vías férreas, pero si quieres oír la verdadera historia del éxito de James J. Hill, debes remontarte a esa pequeña estación ferroviaria en la que trabajaba por $30 al mes y recoger ahí los pequeños hilos que tejió para transformarlos en un poderoso ferrocarril, con materiales no más visibles que los pensamientos que organizó en su imaginación. ¡Qué gran poder es la imaginación, el taller del alma en el que los pensamientos se entrelazan para convertirse en ferrocarriles y rascacielos, en molinos y fábricas, y en todo tipo de riqueza material! Considero una verdad que los pensamientos son cosas, que están concedidos de cuerpos y aliento y alas, y que los formulamos para que llenen el mundo con buenos o malos resultados. Aquello que llamamos nuestro pensamiento secreto es proyectado a gran velocidad hacia el punto más lejano de la Tierra, y deja atrás sus bendiciones o sus desgracias, como un rastro al pasar. Erigimos nuestro futuro, pensamiento a pensamiento, para bien o para mal, aunque no lo sabemos, pero así lo ha inventado el universo. Pensamiento es otra forma de llamar al destino. Elige, entonces, tu destino y espera, pues el amor acarrea amor y el odio conduce odio. Si tu imaginación es el espejo del alma, entonces tienes todo el derecho de ubicarte ante ese espejo y verte como deseas ser. Tienes derecho a ver reflejados en ese espejo mágico la mansión que tienes intención de tener, la fábrica que intentas dirigir, el banco que estás dispuesto a presidir, la posición de la vida que quieres ocupar. Tu imaginación te pertenece. Úsala. Cuanto más la uses, más eficazmente te servirá. En el extremo oriental del Gran Puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, un anciano trabaja como zapatero menestral. Cuando los ingenieros comenzaron a instalar postes y a marcar el lugar para los cimientos de la gran estructura de acero, este hombre movió la cabeza negativamente y dijo: «Y eso no se puede realizar». Ahora lo observa desde su pequeño y pobre local de reparación de calzado, mueve la cabeza negativamente y se pregunta: ¿cómo lo hicieron? Observó crecer el puente delante de sus ojos y todavía carece de la imaginación precisa para analizar aquello que vio. El ingeniero que planificó el puente lo vio como una realidad mucho antes de que se comenzara a retirar la tierra para poner los cimientos. El puente se transformó en una realidad en su imaginación porque él la había entrenado para crear nuevas combinaciones a partir de viejas ideas. En los experimentos nuevos en el Departamento de Electricidad, una de nuestras grandes instituciones educativas estadounidenses ha descubierto cómo hacer dormir a las flores y luego despertarlas con luz solar, eléctrica. Este hallazgo posibilita el crecimiento de vegetales y frutas sin la ayuda de los rayos del sol. Dentro de unos años, el procedente de la ciudad estará sembrando verduras en su porche trasero con la ayuda de unas cuantas cajas de tierra y unas luces eléctricas, y cada mes del año tendrá algún nuevo vegetal madurando. Si a este nuevo descubrimiento le agregamos un poco de imaginación y los descubrimientos de Luther Burbank en el campo de la horticultura, el habitante de la ciudad no solo sembrará hortalizas durante todo el año, sino que éstas serán más grandes que las que cualquier jardinero moderno consigue al aire libre bajo la luz del sol. En una ciudad de la costa de California se desarrollaron y se pusieron en condiciones todos los terrenos aprovechables como solares de construcción. En un lado de la ciudad había unas colinas escarpadas en las que no se podía construir y en el otro lado el terreno no era apto para la edificación porque era demasiado bajo, y el agua de un brazo de río la cubría una vez al día. Un hombre con imaginación llegó a esta ciudad. Los hombres con imaginación suelen tener mentes sagaces, y este no era una excepción. El primer día, nada más llegar, vio las posibilidades para hacer dinero con los bienes raíces.
Se aseguró una opción de adquisición en aquellas colinas que no eran aptas para la construcción debido a lo escarpado del terreno. Además, se aseguró una opción de compra sobre el terreno que no podía ser aprovechado debido al agua que lo cubría a diario. Se aseguró estas opciones a un precio muy bajo porque, aparentemente, el suelo no tenía un valor sustancial. Con el uso de unas pocas toneladas de explosivos, transformó esas colinas escarpadas en tierra suelta. Con la ayuda de unos tractores y unas niveladoras, niveló el suelo y lo convirtió en unos bonitos solares de edificación, y con unas pocas mulas y unos carros arrojó la tierra sobrante en los terrenos bajos, alzándolos por encima del nivel del agua y convirtiéndolos, de ese modo, en unos hermosos solares de construcción. Hizo una fortuna considerable. A cambio de sacar un poco de tierra de donde no se necesitaba y llevarla ahí donde era preciso. De mezclar una tierra inservible con la imaginación. Los habitantes de esa pequeña ciudad reconocieron a este hombre como un genio, y lo era, el mismo tipo de genio que podría haber sido cualquiera de ellos, de haber usado la imaginación del modo que la usó. En el campo de la química es posible combinar dos o más ingredientes químicos en unas proporciones tales que el mero acto de mezclarlos aporta a cada uno de los ingredientes una gran cantidad de energía que antes no poseía. También es posible combinar ciertos ingredientes químicos en unas proporciones tales que todos los ingredientes de la combinación adquieren una naturaleza completamente distinta, como en el caso del H2O, que es la composición de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, la cual crea el agua. La química no es el único campo en el que una combinación de varios materiales físicos puede hacerse de tal manera que cada uno de ellos adquiere un valor mayor, o el resultado es un producto totalmente ajeno en su naturaleza al de las partes que lo componen. El hombre que hizo volar esas colinas inútiles de tierra y piedras y retiró lo excesivo de ahí donde no era necesaria, llevándola a los terrenos bajos, donde si se necesitaba, impulsó a la tierra y a las piedras de un valor que antes no tenían. Una tonelada de hierro en lingotes vale muy poco, pero si le añades carbono, silicio, manganeso, azufre y fósforo en las proporciones correctas, incluida una mano de obra experta, esa misma tonelada de hierro se convertirá en resortes para relojes que valen una pequeña fortuna. Pero en todos estos procesos de transformación, el ingrediente más valioso es uno que no tiene representación material, la imaginación. Aquí tenemos grandes montones de ladrillos sueltos, madera, clavos y vidrio. En su forma actual no sirven para nada, pues son una contrariedad y desagradables a la vista. Pero si los mezclamos con la imaginación de un arquitecto y con una mano de obra experta, se transforman en una hermosa mansión que vale el rescate de un rey. En una de las grandes autopistas entre Nueva York y Filadelfia había una vieja granja desordenada y deteriorada por el tiempo, que valía menos de $50. Con ayuda de un poco de madera y algo de cemento, además de imaginación, esta vieja granja se ha transformado en un bonito local de abastecimientos para automóviles con el que el hombre con imaginación gana una fortuna. Delante de mi oficina, al otro lado de la calle, hay un pequeño taller de impresión con el que el dueño y su ayudante ganan lo justo para pagarse el café y el pan, pero no más. A menos de 12 manzanas de distancia se halla una de las imprentas más modernas del mundo, cuyo dueño pasa la mayor parte del tiempo viajando y tiene una fortuna mucho mayor de la que podrá manipular jamás. Hace 22 años, estos dos impresores tenían un negocio junto. Sé que estoy aquí. Sé que no tuve nada que ver con mi llegada, y que tendré poco, o nada, que ver con mi despedida. Por lo tanto, no me preocuparé, pues las preocupaciones son inservibles. El que es dueño de la gran imprenta, tuvo el buen juicio de aliarse con un hombre que combinó la imaginación con el oficio. El hombre con imaginación es un escritor de anuncios publicitarios y provee a la imprenta con la que está asociado más trabajo del que puede realizar, examinando los negocios de sus clientes, creando atractivos artículos publicitarios y facilitando el material impreso preciso para que estos sirvan. Esta planta recibe premios de primerísima categoría porque su imaginación combinada con esa impresión da como resultado un producto que la mayoría de imprentas no pueden ofrecer. En la ciudad de Chicago, el nivel de cierto bulevar fue elevado, lo cual maltrató una serie de hermosas residencias porque la elevación llegaba hasta la altura de las ventanas del segundo piso. Mientras los dueños se quejaban de su mala suerte, llegó un hombre con imaginación,
adquirió las propiedades por una ganga, convirtió los segundos pisos en posesiones de comercio y ahora goza de unos bonitos ingresos de sus rentas. Mientras lees estas líneas, ten presente todo lo que se dijo al principio de esta lección, especialmente el hecho de que lo más grande y más beneficioso que puedes hacer con tu imaginación es el acto de reorganizar viejas ideas en nuevas combinaciones. Si usas tu imaginación adecuadamente, esta te ayudará a transformar tus fracasos y tus errores en ventajas de incalculable valor, te llevará al descubrimiento de una verdad conocida exclusivamente por quienes usan su imaginación, es decir, que a menudo los grandes reveses e infortunios de la vida abren la puerta a unas oportunidades de oro. Uno de los mejores y mejor pagados grabadores de Estados Unidos había trabajado inicialmente de cartero. Un día tuvo la suerte de encontrarse en un tranvía que tuvo un accidente y tuvieron que amputarle una pierna. La compañía ferroviaria le pagó $5,000 de indemnización. Con ese dinero, el hombre se pagó sus estudios y se transformó en grabador. El producto de sus manos, además de su imaginación, vale mucho más de lo que podía ganar con su pierna siendo cartero. Cuando tuvo que redirigir sus energías como consecuencia del accidente del tranvía, descubrió que tenía imaginación. Tú nunca sabrás cuál es tu capacidad para el éxito hasta que aprendas a concertar tus esfuerzos con la imaginación. Los productos de tus manos, sin imaginación, te darán un beneficio muy pequeño, pero esas mismas manos, si son regidas apropiadamente por la imaginación, pueden hacerte ganar toda la riqueza material que puedes usar. Hay dos formas de beneficiarse de la imaginación. Puedes desarrollar esta facultad en tu propia mente, o puedes comprometerte con quienes ya la han desarrollado. Andrew Carnegie hizo ambas cosas. No solo hizo uso de su propia imaginación fértil, sino que congregó en torno a su persona a otros hombres que también tenían esta cualidad esencial, pues su propósito claro en la vida requería de expertos cuya imaginación fuera en varias direcciones. En ese grupo de hombres que formaron la mente maestra de Carnegie, se hallaban aquellos cuya imaginación se reducía al campo de la química. Había otros cuya imaginación se sumía a las finanzas. Y había otros más cuya imaginación se reducía al arte de vender, entre los cuales se hallaba Charles M. Schwab, de quien se dice que ha sido el vendedor más capaz entre los empleados de Carnegie. Si sientes que tu propia imaginación es impropia, deberías establecer una alianza con alguien cuya imaginación esté lo bastante desarrollada como para compensar tus carencias. Existen diversas formas de alianza. Por ejemplo, está la alianza del matrimonio, la alianza de una sociedad comercial, la alianza de la amistad y la alianza de patrón y empleado. No todos los hombres tienen la capacidad de servir a sus propios intereses como jefes, y quienes no la tienen pueden favorecerse aliándose con personas de imaginación que sí la tengan. Se dice que Carnegie hizo más millonarios entre sus empleados que cualquier otro patrón en el negocio siderúrgico. Entre ellos se encontraba Charles M. Schwab, quien dio muestras de la más sólida de las imaginaciones por su buen juicio al aliarse con Carnegie. No es ninguna destica server en la condición de empleado. Por el contrario, a menudo resulta ser el lado más beneficioso de una alianza, ya que no todas las personas son competentes para asumir la responsabilidad de dirigir a otras. Quizá no haya campo en el que la imaginación profese un papel tan importante como lo hace en el arte de vender. El vendedor experto ve los valores de los productos que vende, o el servicio que presta, en su propia imaginación y, si no lo hace, no realizará la venta. Hace unos años, se realizó una venta que, según dicen, fue la de mayor consecuencia y la más importante que se ha hecho jamás. El objeto de la venta no era una mercadería, sino la libertad de un hombre que estaba sentenciado a la prisión de Ohio y el desarrollo de un sistema de reforma penitenciaria que promete un cambio revolucionario en el procedimiento para tratar a los desafortunados hombres y mujeres que han quedado atrapados en las redes de la ley. Para que puedas observar cómo la imaginación simboliza el papel principal en el arte de vender, examinaré esta venta para ti, con las debidas disculpas por las referencias personales, que no pueden ser evitadas sin arruinar gran parte del valor del ejemplo. Hace unos años, fui invitado a hablar delante de los presidiarios de la prisión de Ohio. Cuando subí al escenario,
vi en el público que tenía adelante a un hombre a quien yo había conocido como un empresario de éxito más de 10 años atrás. Aquel hombre era B, cuyo perdón gestioné más tarde, y la historia de su liberación se ha desarrollado por las primeras páginas de prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos. Quizá la recuerdes. Después de haber cumplido con mi discurso, me entrevisté con el señor B y averigüé que había sido condenado por falsificación a un periodo de 20 años. Cuando terminó de narrarme su historia, le dije, le sacaré de aquí en menos de 60 días. Con una sonrisa forzada, respondió, lo admiro por su ánimo, pero cuestiono su buen juicio. Sabía que al menos 20 hombres prestigiosos han intentado por todos los medios a su alcance obtener mi excarcelación, ¿sin éxito? No se puede concebir. Supongo que ese último comentario, no se puede concebir, fue lo que me desafió a demostrarle que sí se podía hacer. Regresé a Nueva York y le pedí a mi esposa que hiciera las maletas y se dispusiera para una estancia indefinida en Columbus, donde estaba ubicada la prisión de Ohio. Yo tenía en mente un propósito claro. Ese propósito era sacar a B de la cárcel de Ohio. No solo tenía en mente obtener su excarcelación, sino que tenía intención de hacerlo de tal manera que quedara demostrado que se cometió un error, se borrara la palabra presidiario y, al mismo tiempo, se reconociera el valor de todas las personas que habían ayudado a excarcelarlo. No dudé ni una sola vez de que lograría que lo soltaran, pues ningún vendedor puede hacer una venta si duda de que la haga. Mi esposa y yo retornamos a Columbus y nos instalamos ahí de manera permanente. Al día siguiente, visité al gobernador de Ohio y declaré el objeto de mi visita con estas palabras: Gobernador, he venido a solicitarle que deje libre a B, que se halla en la prisión de Ohio. Tengo sólidas razones para solicitar su excarcelación y espero que le dé su libertad con urgencia, pero he venido preparado para quedarme hasta que sea excarcelado, sin importar cuánto tiempo pase. Durante su encarcelamiento, B ha abierto un sistema de formación por correspondencia en la prisión de Ohio, como usted sin duda sabe. Ha influido en 1.729 de los 2.518 prisioneros de la prisión para que tomen cursos de formación. Ha logrado pedir los suficientes libros de texto y material de clase para mantener a estos hombres atareados con sus lecciones y lo ha hecho sin un centavo de gasto para el estado de Ohio. El director y el guardia de la prisión me han dicho que ha observado las reglas de la cárcel. Sin duda, un hombre que puede influir en 1.729 hombres para que pongan todos sus bríos en mejorarse a sí mismos no debe de ser una persona muy mala. He venido a pedirle que deje libre a B porque quiero que lo coloque a la cabeza de una escuela penitenciaria que ofrezca a los 160.000 reclusos de las otras prisiones de Estados Unidos la oportunidad de favorecerse de su influencia. Estoy preparado para asumir la plena responsabilidad de su conducta después de su excarcelación. Este es mi demostración, pero, antes de que me dé su respuesta, quiero que sepa que no ignoro el hecho de que sus enemigos posiblemente lo criticarán si lo deja libre. De hecho, excarcelarlo podría costarle muchos votos si vuelve a presentarse como aspirante al puesto de gobernador. Con el puño apretado y su amplia mandíbula mostrando seguridad, el gobernador de Ohio, Vic Donahue, dijo: si eso es lo que usted quiere de B, lo liberaré aunque me cueste 5.000 votos. No obstante, antes de firmar la amnistía, quiero que vaya a ver al Consejo de Clemencia y consiga su recomendación favorable. También quiero que logre la recomendación favorable del director y el guardia de la prisión de Ohio. Como usted sabe, un gobernador está sometido al tribunal de la opinión pública, y estos caballeros son delegados de dicho tribunal. La venta se había hecho. Y toda la transacción había necesitado menos de 5 minutos. Al día siguiente retorné a la oficina del gobernador, acompañado del capellán de la prisión de Ohio, y le notifiqué que el Consejo de Clemencia, el director y el capellán se habían unido para recomendar la excarcelación. 3 días más tarde, la absolución era firmada y B salió caminando por las grandes puertas de acero como un hombre libre. He relatado los detalles para mostrarte que no hubo ningún problema en la transacción. El trabajo anterior para la excarcelación había sido preparado antes de que yo ingresara en escena. B lo había hecho, mediante su buena conducta y el servicio que había prestado a esos 1.729 prisioneros. Cuando creó el primer sistema de estudios por correspondencia en una prisión en el mundo,
estableció la llave que le abrió las puertas de salida de la cárcel. ¿Por qué, entonces, no habían logrado su liberación las otras personas que lo habían intentado? Se hundieron porque no usaron la imaginación. Si has sido juicioso y has tenido éxito, te felicito, a menos que seas incapaz de olvidar cuánto éxito has poseído. Entonces sencillamente te tendría lástima. Quizá le pidieran al gobernador la excarcelación de B basándose en que era alguien con estudios universitarios y no era una mala persona. Pero no le dieron al gobernador de Ohio los impulsos suficientes para justificar la autorización de un indulto, pues, de lo contrario, sin duda habría liberado a B mucho antes de que yo ingresara en escena y se lo pidiera. Antes de ir a ver al gobernador, repasé todos los datos y, en mi propia imaginación, me vi en su lugar y fundé en mi mente el tipo de presentación que más me cautivaría si yo estuviera realmente ocupándolo. Cuando le solicité la excarcelación de B, lo hice en nombre de los 160.000 desafortunados hombres y mujeres que viven en las prisiones de Estados Unidos y que gozarían de los bienes del sistema educativo por correspondencia que él había elaborado. No dije nada de sus importantes progenitores. No dije nada de mi amistad con él en años anteriores. No dije nada de que él fuera un tipo loable. Todos esos temas podrían haber sido utilizados como motivaciones razonables para su excarcelación, pero parecían insignificantes contrapuestos con el motivo más grande y más sólido de que su liberación ayudaría a otras 160.000 personas que sentirían la influencia de su sistema de educación por correspondencia cuando él saliera libre. Cuando el gobernador de Ohio tomó una decisión, no dudo de que B tuviera una calidad secundaria en relación con ella. El gobernador, sin duda, vio un posible beneficio, no solo para B, sino para los otros 160.000 hombres y mujeres que precisaban la influencia que él podía ejercer si era liberado. Y eso era imaginación. Y también era el arte de vender. Al hablar de este suceso cuando hubo acabado, uno de los hombres que habían trabajado rápidamente durante más de un año en un intento de conseguir la libertad de B, me preguntó, ¿cómo lo hizo? Y yo respondí, ha sido la tarea más fácil que he ejecutado jamás, porque la mayor parte del trabajo ya estaba dispuesto antes de que yo me hiciera cargo de ella. De hecho, no lo hice yo. Lo hizo el propio B. El hombre me miró indeciso. No veía lo que estoy pretendiendo dejar claro, esto es, que prácticamente todas las tareas difíciles se efectúan con facilidad si uno las enfoca desde el ángulo correcto. En la excarcelación de B ingresaron en juego dos factores trascendentales. El primero fue el hecho de que él me había facilitado el material para un buen argumento antes de que yo me hiciera cargo, y el segundo era que, antes de visitar al gobernador de Ohio, yo estaba tan decididamente convencido de que tenía derecho a solicitar que fuera liberado, que no me costó nada presentar mis argumentos con eficacia. Vuelve a lo que se afirmó al principio de esta lección sobre el tema de la telepatía y empléalo a este caso. El gobernador podría decir, mucho antes de que yo hubiese señalado mi misión, que yo sabía que tenía un buen argumento. Si mi cerebro no envió ese pensamiento a su cerebro, entonces la expresión de seguridad en mí mismo en mis ojos y el acento positivo de mi voz evidenciaron mi creencia en los méritos de mi argumento. Una vez más, pido disculpas por estas reseñas personales, con la explicación de que las he usado únicamente porque el país entero conocía el caso de B que he contado. Niego todo el mérito por el pequeño papel que encarné en él, pues no hice otra cosa que utilizar mi imaginación como una sala de reuniones para reunir los factores con los que se hizo la venta. No hice nada, excepto lo que podría haber hecho cualquier vendedor con imaginación. Se requiere un valor considerable para verse impulsado a usar el pronombre personal con la libertad con que se ha usado para relatar los hechos relacionados con este caso, pero la justificación vive en el valor de la aplicación del principio de la imaginación en un caso que habitualmente todo el mundo conoce. No puedo recordar un incidente en toda mi vida en el que la resistencia de los 15 factores que entran en juego en este curso se manifestara con tanta claridad como en la obtención de la libertad de B. Este no es más que otro eslabón en la larga cadena de pruebas que demuestran, para mi absoluta complacencia, el poder de la imaginación como un factor en el arte de vender. Existen infinitos millones de acercamientos a cada problema, pero solo hay una que es la mejor. Hállala y tu problema se solucionará fácilmente. No importa cuánto mérito tengan tus productos,
hay millones de formas de ofrecerlos. Tu imaginación te ayudará a localizar la correcta. En tu búsqueda de la forma correcta de ofrecer tu mercancía o tus servicios, recuerda este característico rasgo de la humanidad: la gente te otorgará los favores que pidas para beneficiar a una tercera persona, pero no te los concedería si los pidieras para tu propio bien. Compara esta afirmación con el hecho de que yo le pidiera al gobernador de Ohio que otorgara la libertad a B, no como un favor para mí, y no como un favor para B, sino para el beneficio de los 160.000 desafortunados reclusos de las prisiones de Estados Unidos. Los vendedores con imaginación siempre prometen sus mercancías en una terminología tal que las ventajas de estas son indudables para el potencial comprador. Rara vez, alguien hace una compra de un producto, o hace un favor a otra persona, solo para consentir al vendedor. Es un rasgo destacado de la naturaleza humana que nos impulsa a todos a hacer aquello que ayuda a nuestros propios intereses. Este es un hecho objetivo e irrefutable, aunque el idealista declare lo contrario. Para ser absolutamente directos, los hombres son egoístas. Comprender la verdad es entender cómo presentar tus argumentos, tanto si estás pidiendo que un hombre sea escarcelado como si estás brindando algún producto para vender. En tu imaginación planifica la presentación de tus argumentos de manera tal que al comprador le queden claras las ventajas más significativas y más atractivas. Eso es imaginación. Siempre que veo a una persona tratando de revelar los pecados de otra me pregunto si no llevará alguna marca de deshonra que la habría empobrecido si la justicia la hubiese descubierto. Un granjero se mudó a la ciudad llevándose con él a su perro pastor bien entrenado. Pronto descubrí que el perro estaba fuera de lugar en la ciudad, de modo que decidió deshacerse de él. Fíjate en las palabras entre comillas. Llevándose consigo al perro, fue al campo y llamó a la puerta de una quinta. Un hombre con muletas se aproximó a abrir la puerta cojeando. El propietario del perro lo saludó con estas palabras: «Usted no querrá adquirir a un buen perro pastor del que me quiero deshacer, ¿verdad?» «Y no», respondió el hombre con muletas y cerró la puerta. El dueño del perro llamó a la puerta de otra media docena de ranchos, haciendo la misma pregunta, y recibió la misma respuesta. Llegó a la determinación de que nadie quería al perro y volvió a la ciudad. Esa misma noche, le narró su desgracia a un hombre con imaginación. Este escuchó cómo el dueño del perro había tratado en vano de deshacerse de él. «Permítame que yo me encomiende de vender al perro», dijo el hombre con imaginación. El dueño estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, el hombre con imaginación llevó al animal al campo, y se detuvo ante la primera granja en la que el dueño del perro había llamado a la puerta el día anterior. El mismo hombre con muletas salió cojeando y contestó a la llamada. El hombre con imaginación lo saludó de esta manera: «Veo que está imposibilitado por el reumatismo. Lo que usted precisa es un buen perro que le haga los mandados. Tengo aquí a un perro que ha sido adiestrado para traer a casa a las vacas, alejar a los animales salvajes, llevar a las ovejas y realizar otros servicios útiles. Puede quedarse con él por $100. Muy bien», dijo el hombre lisiado. «O me lo quedo». Eso, también, fue imaginación. Nadie quiere a un perro del que alguien se quiere deshacer, pero casi cualquiera querrá tener a un perro capaz de llevar a un rebaño, traer a casa a las vacas y realizar otros servicios útiles. El perro era el mismo que el comprador lisiado había rechazado el día anterior, pero el hombre que se lo vendió no era el mismo que el que había tratado de deshacerse de él. Si usas tu imaginación, sabrás que nadie quiere algo de lo que otra persona se está tratando de deshacer. Recuerda lo que dijimos sobre la ley de la atracción a través de cuya operación los iguales se atraen. Si simulas ser un fracaso y actúas como si lo fueras, no atraerás más que fracasos. Cualquiera que sea el trabajo al que te dediques, necesita del uso de la imaginación. Las cataratas del Niágara no eran más que una gran masa de agua hasta que un hombre con imaginación las aprovechó y transformó la energía desperdiciada en una corriente eléctrica que ahora mueve las medas de la industria. Antes de que ese hombre de imaginación llegara, millones de personas habían visto y escuchado esas cataratas, pero carecían de la imaginación precisa para aprovecharlas. El primer club de rotarios del mundo nació en la fértil imaginación de Paul Harris, de Chicago,
quien vio en este hijo de su cerebro un medio fuerte para cultivar posibles clientes y la extensión de su práctica como abogado. La ética del derecho prohíbe hacer publicidad de la manera habitual, pero la imaginación de Paul Harris halló la manera de ampliar su práctica de la abogacía sin anunciarla de la manera estándar. Si los vientos de la fortuna están soplando transitoriamente en tu contra, recuerda que puedes aprovecharlos y hacer que te lleven hacia tu propósito claro a través del uso de tu imaginación. La cometa sube contra el viento, no con él. El Dr. Frank Crane era un maestro de baja categoría, con dificultades económicas hasta que los sueldos miserables lo obligaron a usar su imaginación. Ahora gana más de $100,000 al año trabajando 1 hora al día, escribiendo ensayos. B.U.D. Fischer solía trabajar por una sola limosna, pero ahora gana $75,000 al año haciendo sonreír a la gente con su tira cómica de Matt y Jeff. En sus dibujos no hay ningún arte, de modo que debe de estar vendiendo su imaginación. Woolworth era un subordinado mal pagado de una tienda, quizá porque todavía no había averiguado que tenía imaginación. Antes de morir, erigió el edificio de oficinas más alto del mundo y llenó el país de tiendas de y todo a 5 y 10 centavos, con el uso de su imaginación. Al analizar estos ejemplos, verás que el estudio a fondo de la naturaleza humana desempeñó un papel importante en los logros aludidos. Para hacer un uso provechoso de tu imaginación, debes lograr que te muestre los motivos que explican que el hombre haga, o deje de hacer, un decretado acto. Si tu imaginación te lleva a entender con cuánta rapidez te otorga la gente lo que pides cuando tus requerimientos apelan a su propio interés, puedes tener fácilmente cualquier cosa que persigas. No hace mucho, vi cómo mi mujer efectuaba una venta muy inteligente a nuestro bebé. El bebé estaba golpeando la parte superior de nuestra estantería de caoba con una cuchara. Cuando mi mujer intentó impedírselo, él se negó a dársela, pero, puesto que es una mujer con imaginación, ella le prometió una bonita barrita de caramelo rojo. El bebé soltó la cuchara seguidamente y centró su atención en el objeto más deseable. Eso es imaginación. También es el arte de vender. Ella logró lo que quería sin usar la fuerza. Un día, viajaba en el coche de un amigo que estaba conduciendo a una velocidad mayor que la permitida. Un policía se acercó con su moto y le dijo a mi amigo que quedaba arrestado por exceso de velocidad. Este sonrió gustosamente a la gente y le dijo: «Siento haberle hecho salir con esta lluvia, pero quería llegar al tren de las 10 con el amigo que me acompaña y estaba conduciendo a más de 50 kilómetros por hora». «No, iba usted a solo 45 kilómetros por hora», respondió el policía. «Y, puesto que usted ha reaccionado tan bien, lo dejaré ir esta vez, pero vaya con cuidado a partir de ahora». Y eso, también, fue imaginación. Inclusive un policía de tráfico entrará en razón si uno se dirige a él de la forma correcta, pero hay del motorista que trata de engañarlo haciéndole creer que su velocímetro no estaba funcionando correctamente. Hay una manera de imaginación de la que te voy a prevenir. Se trata de aquella que induce a la gente a imaginar que puede conseguir algo a cambio de nada, o que puede abrirse paso en el mundo a la fuerza, sin observar los derechos de los demás. En las instituciones penitenciarias de Estados Unidos hay más de 160,000 reclusos, y fácilmente todos ellos están ahí porque imaginaron que podían jugar al juego de la vida sin respetar los derechos de sus similares. Hay un hombre en la prisión de Ohio que ha cumplido con más de 35 años de condena por falsificación, y la mayor cantidad que llegó a conseguir por una mala aplicación de la imaginación fueron $12. Hay algunas personas que rigen su imaginación en el vano intento de encontrar una manera de mostrar lo que ocurre cuando un cuerpo fijo entra en contacto con una fuerza irresistible, pero ese tipo de gente debería estar en los hospitales psiquiátricos. También hay otra forma de imaginación mal empleada, a saber, la del niño o la niña que sabe más sobre la vida que su papá. Pero esta forma suele cambiarse con el tiempo. Mis propios hijos me han enseñado muchas cosas que mi papá trató de enseñarme, en vano, cuando yo tenía su edad. El tiempo y la imaginación, que a menudo es solo producto del tiempo, nos enseñan muchas cosas, pero nada más trascendental que esta, que todos los hombres se asemejan mucho de muchas maneras. Señor vendedor, si quieres saber lo que tu cliente está pensando, estúdiate a ti mismo e investiga lo que tú estarías pensando si estuvieras en su lugar.
Estúdiate a ti mismo, averigua cuáles son los motivos que te inducen a realizar ciertos actos, y llegarás lejos perfeccionándote en el uso apropiado de la imaginación. La cualidad más valiosa de un detective es la imaginación. La primera pregunta que se plantea cuando se le pide que solucione un crimen es: ¿cuál fue el motivo? Si es capaz de investigarlo, normalmente podrá hallar al culpable. Un hombre que había perdido un caballo ofreció una prima de $5 a quien se lo devolviera. Varios días más tarde, un chico, que supuestamente era un bunecio, llegó con el animal y la solicitó. El propietario sintió curiosidad por saber cómo había hallado al caballo. ¿Cómo supiste dónde buscarlo?, preguntó, a lo que el chico replicó: bueno, sencillamente pensé a dónde habría ido yo si fuera un caballo. Fui ahí, y ahí estaba. No está nada mal para un necio. Algunas personas a las que no se las acusa de serlo van por la vida sin dar tantas muestras de imaginación como las que dio este chico. A todos nos gustan los enaltecimientos, pero es una cuestión discutible si abandonarse a esas tendencias despliega el carácter, la fortaleza y la individualidad. Si quieres saber lo que hará la otra persona, usa tu imaginación, ponte en su lugar y averigua lo que habrías hecho tú. Eso es imaginación. Todas las personas deberían ser un poco soñadoras. Todo negocio precisa a un soñador. Pero el soñador debe ser también un hacedor, o debe aliarse con alguien que pueda transponer los sueños a la realidad, y que lo haga. Una nación tan grande como la nuestra fue imaginada, nació y fue cuidada durante los primeros días de su infancia, como resultado de la imaginación de las mentes de los hombres que combinaron los sueños con la acción. Tu mente es capaz de establecer muchas combinaciones nuevas y útiles de viejas ideas, pero lo más substancial que puede crear es un claro objetivo principal que te suministrará aquello que más deseas. Tu claro objetivo principal puede convertirse rápidamente en realidad una vez que le has dado forma en la cuna de tu imaginación. Si has seguido fielmente las instrucciones dadas para situarte en la segunda lección, ahora te hallas en el camino hacia el éxito, porque sabes lo que quieres y tienes un plan para lograrlo. La batalla para conseguir el éxito está medio ganada cuando uno sabe claramente lo que quiere. Cuando uno sabe lo que quiere y ha decidido que lo logrará a cualquier precio, entonces la batalla ha terminado, a excepción de los gritos. La elección de un claro objetivo principal necesita el uso tanto de la imaginación como de la decisión. El poder de decisión progresa con el uso. La decisión rápida, al obligar a la imaginación a crear un claro objetivo principal, hace que la capacidad de tomar decisiones en otros asuntos sea más eficaz. Las desgracias y las derrotas temporales suelen ser bendiciones disfrazadas, puesto que nos obligan a hacer uso de la imaginación y la decisión. Esta es la razón por la que el hombre suele pelear mejor cuando está contra la pared y sabe que no puede volverse. Entonces llega a la decisión de luchar en lugar de salir corriendo. La imaginación nunca es tan activa como cuando uno se afronta a una emergencia que exige una decisión y una acción rápidas y claras. En esos momentos de emergencia, algunos hombres han tomado decisiones, hecho planes y usado su imaginación de una manera tal que se hicieron conocidos como genios. Muchos genios han nacido de la carencia de una estimulación insólita de la imaginación como secuela de alguna experiencia difícil que exigía un pensamiento rápido y una pronta decisión. Es un hecho conocido que la única manera de conseguir que un chico, o una chica, demasiado mimado se vuelva de provecho es obligándolo a valerse por sí mismo. Esto necesita el ejercicio tanto de la imaginación como de la decisión, ninguna de las cuales sería utilizada a no ser por la necesidad. El Dr. Harper, que había sido rector de la Universidad de Chicago, fue uno de los rectores universitarios más eficaces de su época. Tenía predilección por conseguir fondos en grandes cantidades. Fue él quien indujo a John D. Rockefeller a contribuir millones de dólares para apoyar a la Universidad de Chicago. Podría ser útil para el estudiante de esta filosofía estudiar la técnica del Dr. Harper, ya que fue un líder de primer orden. Además, él mismo me dio su palabra de que su liderazgo nunca fue una cuestión de eventualidad o accidente, sino que siempre fue el efecto de un procedimiento cuidadosamente planificado. El siguiente incidente servirá para demostrar cómo hizo uso de la imaginación para obtener grandes sumas de dinero. Harper necesitaba $1 millón adicional para la construcción de un nuevo edificio.
Haciendo una lista de los hombres ricos de Chicago a los que podía recurrir para conseguir esta gran suma de dinero, ese decidió por dos de ellos, que eran millonarios y enemigos implacables. Uno de estos hombres era, en aquella época, director del tranvía de Chicago. Eligiendo la hora del mediodía, cuando posiblemente el personal de la oficina y la secretaria de este hombre habrían salido a almorzar, el Dr. Harper ingresó en las oficinas con aplomo y, viendo que no había nadie que vigilara la puerta exterior, se metió en el despacho de su víctima y al que sorprendió con su aparición no avisada. Mi nombre es Harper, dijo el doctor, y soy rector de la Universidad de Chicago. Perdone mi intromisión, pero no encontré a nadie en las oficinas exteriores, cosa que no era un mero accidente, de modo que me tomé la libertad de ingresar. Y he pensado en usted y en su sistema ferroviario de tranvías muchas veces. Usted ha desplegado un sistema maravilloso y comprendo que ha hecho muchísimo dinero con sus esfuerzos. Sin embargo, nunca pienso en usted sin que se me ocurra que algún día pasará al gran desconocido y que, cuando se haya ido, no quedará nada como estatua a su nombre, porque otros tomarán posesión de su dinero, y el dinero suele perder su identidad con mucha prisa, en cuanto cambia de manos. A menudo he pensado en ofrecerle la oportunidad de inmortalizar su memoria permitiéndole construir un nuevo edificio en los terrenos de la universidad y poniéndole su nombre. Le habría brindado esta oportunidad hace mucho tiempo, de no haber sido por el hecho de que uno de los miembros de nuestro consejo de administración quiere que el honor sea para el señor X, enemigo del director de los tranvías. No obstante, personalmente, yo siempre lo he apoyado a usted y todavía lo hago, y si tengo su permiso para hacerlo, trataré de hacer que la balanza se incline a su favor. Sin embargo, no he venido a solicitarle que decida nada hoy, ya que sencillamente pasaba por aquí y me pareció una buena idea entrar y conocerlo. Piense sobre este asunto y, si desea volver a hablar conmigo, llámeme por teléfono cuando quiera. Que tenga un buen día, señor. Me alegro de haber tenido la circunstancia de conocerlo. Dicho esto, se fue sin darle opción al director de la compañía del tranvía de decir sí o no. De hecho, le dio muy pocas oportunidades de hablar, pues Harper ya se encargó de hacerlo. Fue tal como había planeado que pasaría. Entró en la oficina meramente para enterrar la semilla, con la convicción de que germinaría y cobraría vida a su debido tiempo. Su convicción no carecía de fundamento. Apenas estaba de regreso en su oficina, cuando el teléfono sonó. El director del tranvía estaba al otro lado de la línea. Pidió una cita con el Dr. Harper, la cual le fue permitida, y los dos se reunieron en la oficina de Harper a la mañana siguiente. Una hora más tarde, el cheque por valor de $1.000.000 estaba en manos del rector de la Universidad de Chicago. No podemos sembrar espinos y cosechar trébol. La naturaleza simplemente no funciona así. Se atiene a causa y efecto. A pesar del hecho de que el Dr. Harper era un hombre pequeño de aspecto bastante insignificante, se decía que ya había algo en su manera de actuar que le permitía lograr todo lo que se proponga. ¿Y qué era ese algo que se decía que tenía? No era otra cosa que su entendimiento del poder de la imaginación. Supón que hubiese ido a la oficina del director del tranvía y hubiese pedido una cita. Entre el momento de la visita y cuando realmente hubiera visto al hombre habría pasado el tiempo suficiente como para que éste pronosticara su motivo y también para que formulara una excusa buena y lógica para decir, y no. Supón, por otro lado, que hubiera empezado su entrevista con el hombre del tranvía diciendo algo así: la universidad precisa fondos desesperadamente y he venido a pedirle ayuda. Usted ha hecho mucho dinero y le debe algo a la comunidad en la que lo ha ganado. Lo cual, tal vez, sea cierto. Si está dispuesto a darnos $1.000.000, nosotros colocaremos su nombre en el nuevo edificio que queremos construir. ¿Cuál habría sido el resultado? En primer lugar, no se habría sugerido ningún motivo suficientemente atrayente como para influir en la mente del director del tranvía. Aunque posiblemente fuese verdad que le debía algo a la comunidad en la que había hecho una fortuna, seguramente no hubiera admitido este hecho. En segundo lugar, habría gozado de la posición de estar en el lado ofensivo de la propuesta y no en el defensivo. Pero el Dr. Harper, siendo inteligente en el uso de la imaginación,
previno esas posibilidades por la forma de presentar sus argumentos. En primer lugar, puso al director del tranvía a la defensiva al avisarlo de que no era seguro que él, el Dr. Harper, pudiera obtener el permiso de su consejo de administración para aceptar el dinero y poner su nombre al edificio. En segundo lugar, acrecentó su deseo de conseguir que su nombre estuviera en dicho edificio con el pensamiento de que su enemigo y competidor podría tener ese honor si a él se le escapaba. Además, y esto tampoco fue ninguna casualidad, el Dr. Harper había requerido poderosamente a una de las debilidades humanas más comunes al mostrarle a este hombre cómo inmortalizar su memoria. Todo esto requería una aplicación práctica de la ley de la imaginación. El Dr. Harper era un maestro vendedor. Cuando le pedía dinero a alguien siempre arreglaba el camino hacia el éxito sembrando en la mente de aquel al que se lo pedía una razón sólida por la cual debería dárselo, una razón que suponía alguna ventaja o bien como consecuencia de la donación. A menudo, esto tomaba la forma de alguna ventaja comercial. Una vez más, adoptaba la forma que estimula a esa parte de la naturaleza del hombre a querer perpetuar su nombre para que siga vivo después de él. Pero siempre, la petición de dinero se llevaba a cabo de acuerdo con un plan que había sido cuidadosamente premeditado, embellecido y preparado con el uso de la imaginación. La filosofía de las leyes del éxito todavía se hallaba en la etapa embrionaria, y mucho antes de que fuera organizada en un curso sistemático de formación y compendiada en libros de texto, el autor se encontraba dando una conferencia sobre el tema en un pueblo de Illinois. Uno de los miembros del público era un joven vendedor de seguros de vida que acababa de instruirse en dicha especialidad laboral. Después de escuchar lo dicho sobre el tema de la imaginación, comenzó a aplicarlo a su propio problema en la venta de seguros. Durante la conferencia se dijo algo sobre el valor del esfuerzo conjunto, a través del cual las personas pueden gozar de un mayor éxito mediante el esfuerzo cooperativo, en virtud de un acuerdo de trabajo según el cual cada una de ellas estimula los intereses de la otra. Tomando esta sugerencia como conjetura, el joven en cuestión formuló seguidamente un plan según el cual obtenía la cooperación de un grupo de empresarios que no estaban relacionados en modo alguno con el negocio de los seguros. Fue a ver al trascendental comerciante de su pueblo y acordó con él darle una póliza de $1,000 a cada cliente que comprara un equivalente no inferior a $50 mensuales de productos alimenticios. Luego se encargó de comunicar a la gente de este acuerdo y trajo muchos clientes nuevos. El comerciante tenía una tarjeta pulcramente marcada en la tienda, la cual informaba a los clientes de su oferta de un seguro gratuito, ayudándose a sí mismo al ofrecer a todos sus clientes un incentivo para que hicieran todas sus compras de comestibles con él. Este joven agente de seguros fue a ver a continuación al dueño de la gasolinera principal del pueblo y acordó con él asegurar a todos los clientes que le compraran a él toda la gasolina, el aceite y otras provisiones para el motor. Luego fue al principal restaurante del pueblo y realizó un pacto similar con el dueño. Por cierto, esta alianza resultó ser bastante beneficiosa para el dueño del restaurante, pues inmediatamente comenzó una campaña publicitaria en la que afirmaba que su comida era tan pura, saludable y buena que todo aquel que comiera en su local con regularidad tendría una vida mucho más larga y, por lo tanto, aseguraría su vida por la suma de $1,000. Charles Chaplin ganaba $1,000,000 al año con una manera de andar graciosa, arrastrando los pies, y un par de pantalones abombachados, porque hacía algo distinto. Sigue su ejemplo e individualízate con alguna idea propia. El vendedor de seguros de vida convino entonces con un constructor y agente inmobiliario de la zona a asegurar la vida de cada persona que le comprara una propiedad por una cantidad bastante para pagar el saldo deudor sobre la propiedad, en caso de que el comprador muriera antes de completar los pagos. El joven en cuestión es ahora el agente general de una de las compañías aseguradoras más grandes de Estados Unidos, que tiene su oficina central en una de las ciudades más grandes de Ohio, y hoy por hoy sus ingresos están muy por encima de los $25,000 anuales, como media. El momento definitivo en su vida llegó cuando descubrió cómo podía hacer un uso práctico de la ley de la imaginación. Su plan no tiene ninguna patente, puede ser repetido una y otra vez por otros vendedores de seguros de vida que conozcan el valor de la imaginación. Ahora mismo, si me dedicara a la venta de seguros de vida, creo que debería hacer uso de este plan aliándome con un grupo de distribuidores de automóviles en varias ciudades,
haciéndoles así vender más coches y, al mismo tiempo, asegurando la venta de una gran cantidad de seguros de vida a través de sus esfuerzos. El éxito económico no es difícil de alcanzar cuando uno aprende a hacer un uso práctico de la imaginación creativa. Alguien con la iniciativa y el liderazgo suficientes, y con la precisa imaginación, duplicará las fortunas que hacen cada año los propietarios de las tiendas de todo a 5 y 10 centavos mediante el perfeccionamiento de un sistema de venta de ese mismo tipo de productos que en la actualidad se vende en dichas tiendas, con la ayuda de máquinas expendedoras. Esto hará que se ahorre una fortuna en contratación de vendedores y seguros contra robos, y reducirá los gastos generales del ejercicio de la tienda de muchas otras maneras. Tal sistema puede funcionar con el mismo éxito con que se vende comida con la ayuda de máquinas dispensadoras automáticas. La semilla de la idea ha sido esparcida aquí. Es tuya para que la tomes. Alguien con una mente inventiva hará una fortuna y, al mismo tiempo, salvará miles de vidas cada año, con el perfeccionamiento de un control automático del cruce ferroviario que bajará el número de accidentes automovilísticos en los pasos a nivel. El sistema, cuando sea perfeccionado, marchará de una forma similar a esta, unos 100 metros antes, aproximadamente, de llegar al paso a nivel. El automóvil pasará por una plataforma parecida a las plataformas a gran escala utilizadas para pesar objetos voluminosos, y el peso del coche hará descender una barrera y sonar una campana. Esto obligará al automóvil a bajar la velocidad. Después del lapso de 1 minuto, la barrera se volverá a levantar y el auto seguirá su camino. Mientras tanto, habrá habido el tiempo bastante para que el conductor mire en ambas direcciones para asegurarse de que no se aproxima ningún tren. La imaginación, además de alguna técnica mecánica, suministrará al automovilista esta protección tan necesaria y hará que el hombre que perfeccione el sistema gane todo el dinero que precisa, y mucho más. Cualquier inventor que entienda el valor de la imaginación y tenga un conocimiento básico del principio de la radio puede hacer una fortuna perfeccionando un sistema de alarma antirrobos que mande un aviso a la oficina central de la policía y, al mismo tiempo, prenda las luces y haga sonar un gong en el lugar que se tiene intención de robar, con la ayuda de un aparato semejante al que en este momento se utiliza para la radiodifusión. Cualquier granjero con suficiente imaginación para crear un plan, además del uso de una lista de todos los permisos de conducir emitidos en su estado, puede hacerse cómodamente con una clientela de conductores que acudirán a su granja y comprarán todas las verduras que sea capaz de producir y todas las gallinas que pueda criar, ahorrándose así el gasto de tener que trasladar sus productos a la ciudad. Al contactar con cada automovilista para la estación, el granjero puede calcular con precisión la cantidad de productos que debería suministrar. La ventaja para el conductor, que se favorece de este arreglo, es que tendrá asegurados unos productos originarios directamente de la granja a un precio menor que el que tendrían si los comprara a los comerciantes del lugar. El propietario de la gasolinera que está junto a la carretera puede hacer un uso efectivo de la imaginación poniendo un puesto de venta de comida cerca de su estación de servicio y luego haciendo una publicidad atractiva a lo largo de la carretera en ambas direcciones, cautivando la atención hacia su barbacoa o sus panecillos caseros, o cualquier otra cosa en la que se quiera especializar. El puesto de comida hará que los conductores se detengan, y muchos de ellos se proveerán de gasolina antes de reemprender su camino. Estas son sugerencias espontáneas, que no implican ninguna complicación particular con vistas a usarlas, pero son justamente estos usos de la imaginación los que acarrean el éxito económico. El plan para las tiendas de autoservicio Piggly Wiggly, que hicieron ganar millones de dólares a su creador, era una idea muy simple que cualquiera podría haber adoptado. Pero fue precisa una gran imaginación para ponerla en funcionamiento de una forma práctica. Cuanto más sencilla y fácilmente adaptable a una necesidad es la idea, mayor es su valor, ya que nadie busca ideas que sobrelleven muchos detalles o sean complicadas de alguna forma. La imaginación es el factor más importante en el arte de vender. El maestro vendedor siempre es alguien que hace un uso metódico de la imaginación. El comerciante que recalca se apoya en la imaginación para obtener las ideas que hacen que su negocio sea preponderante. La imaginación puede usarse enérgicamente en la venta incluso de los artículos más pequeños, como corbatas, camisas, calcetería. Procedamos ahora a analizar exactamente cómo puede formarse.
En una ocasión, entré en una de las tiendas de moda masculina más conocidas de la ciudad de Filadelfia con la intención de comprar algunas camisas y corbatas. Al aproximarme al mostrador de las corbatas, un joven vino hacia mí y preguntó, ¿quiere algo? Pues bien, si yo hubiera sido el hombre detrás del mostrador, no habría hecho esa pregunta. Él debería haber sabido, por el hecho de que yo me estaba aproximando al mostrador de corbatas, que eso era lo que yo quería ver. Tomé una o dos corbatas del mostrador, las examiné brevemente, luego las dejé todas, excepto una de color azul claro que me gustaba un poco. Finalmente, la dejé y empecé a echar una mirada a las que quedaban. El joven de detrás del mostrador tuvo entonces una idea feliz. Tomando una corbata amarilla de apariencia chillona, la enlazó en torno a sus dedos para mostrarme el aspecto que tendría una vez anudada, y me preguntó, ¿no es linda? Ahora bien, yo detesto las corbatas amarillas, y el vendedor no tuvo ningún impacto en mí al insinuar que una corbata amarilla chillona es linda. Si yo hubiese estado en el lugar del vendedor, habría cogido la corbata azul por la que yo había mostrado una predilección, y la habría anudado en torno a mis dedos para mostrar su apariencia una vez hecho el nudo. Habría sabido lo que el cliente deseaba, observando el tipo de corbatas que tomaba y examinaba. Además, habría sabido qué corbata en particular le gustaba más por el tiempo que la tuviera en sus manos. Un hombre no persiste junto a un mostrador y acaricia una pieza de género que no le agrada. Si se le da la oportunidad, cualquier cliente le facilitará al vendedor alerta una pista sobre la mercadería en particular en la que debería poner énfasis en un esfuerzo por hacer la venta. El hombre que teme reconocer el mérito de aquellos que lo ayudan a hacer un trabajo respetable es tan pequeño que algún día las oportunidades pasarán a su lado y seguirán de largo sin verlo. A continuación, me introduje en el mostrador de camisas. Ahí se me acercó un caballero mayor, que me preguntó, ¿puedo hacer algo por usted hoy? Pues bien, pensé que si alguna vez hacía algo por mí, tendría que ser ese día, porque potencialmente nunca volvería a aquella tienda en particular. Le dije que quería ver las camisas y le describí el estilo y color que quería. El señor mayor casi me da un golpe cuando replicó diciendo, lo siento, señor, pero no se lleva ese estilo esta época, de modo que no lo tenemos en exhibición. Le dije que sabía que no se llevaba ese estilo que yo pedía y que, justamente por ese motivo, entre otros, yo lo iba a llevar, siempre y cuando pudiera hallarlo. Si hay algo que irrita a un hombre, especialmente a ese tipo de hombre que sabe puntualmente lo que quiere y lo describe en cuanto entra a la tienda, es que le digan que eso no se lleva esta temporada. Ese tipo de afirmación es un agravio a la inteligencia del hombre, o a lo que él cree que es su inteligencia, y en la mayoría de los casos es fatal para una venta. Si yo me dedicara a la venta de artículos, podría pensar lo que quisiera acerca del gusto de un cliente, pero, sin duda, no tendría tan poco tacto y talento como para decirle que, en mi opinión, no sabe de lo que está hablando. En lugar de eso, preferiría arreglármelas con tacto para exponerle lo que a mi parecer es un artículo más apropiado, en caso de no tener lo que el cliente quiere. Uno de los escritores más famosos y mejor pagados del mundo ha fundado su fama y su fortuna solamente con el descubrimiento de que es rentable escribir sobre aquello que la gente ya conoce y con lo que está de acuerdo. Esta misma regla se podría emplear a la venta de mercadería. El señor mayor finalmente sacó unas cajas de camisas y comenzó a desplegar algunas que no se parecían ni de lejos a la que yo había pedido. Le dije que ninguna de ellas era adecuada y, cuando me disponía a marcharme, me preguntó si no quería echar un vistazo a unos bonitos tirantes. Imaginate. Para empezar, yo no uso tirantes y, además, no había nada en mi conducta o en mi actitud que mostrara que me gustaría ver unos tirantes. Es correcto que un vendedor trate de interesar al cliente en productos por los que no pregunta, pero se debería tener criterio y cuidado en ofrecer al cliente algo que, a criterio del vendedor, le podría interesar. Me fui de la tienda sin haber comprado ni camisas ni corbatas y sintiéndome un tanto resentido por haber sido juzgado de una forma tan desconsiderada sobre mis gustos en cuanto a colores y formas. Un poco más abajo, en la misma calle, entré en una pequeña tienda, con un único dependiente, la cual tenía camisas y corbatas presentadas en el escaparate. Ahí se me atendió de otra manera.
El hombre tras el mostrador no me hizo ninguna pregunta innecesaria o repetida. Me echó una mirada cuando entré, me midió con bastante precisión con la vista y me saludó con un buenos días, señor, muy agradable. A continuación, inquirió, ¿qué le muestro primero, las camisas o las corbatas? Le dije que quería ver las camisas primero. Entonces echó una mirada al estilo de la camisa que yo llevaba puesta, me preguntó cuál era mi talla y comenzó a desplegar camisas del mismo tipo y color que yo buscaba, sin que yo tuviera que decir ninguna palabra más. Sacó 6 estilos diferentes y observó cuál tomaba yo primero. Miré cada camisa, una por una, y las volví a dejar sobre el mostrador, pero el vendedor vio que inspeccionaba una de ellas con mayor esmero que las demás y que la sostenía durante más tiempo. En cuanto solté dicha camisa, el vendedor la tomó y comenzó a explicarme cómo estaba hecha. Luego se dirigió al mostrador de corbatas y regresó con 3, azules y muy bonitas, del tipo que yo había estado buscando. Le hizo un nudo a cada una de ellas y las sostuvo delante de la camisa, haciéndome notar la perfecta armonía entre los colores de una y otra prenda. Cuando llevaba en la tienda menos de 5 minutos, ya había adquirido 3 camisas y 3 corbatas, salí con un paquete bajo el brazo, sintiendo que esa era una tienda a la que podía volver cuando necesitara más camisas y corbatas. Después me enteré de que el comerciante dueño de la pequeña tienda en la que realicé estas compras paga un alquiler mensual de $500 por ese pequeño local y que tiene unos buenos ingresos de la venta de nada más que camisas y corbatas. Con un gasto fijo tan alto, de no ser por su conocimiento de la naturaleza humana, el cual le permite efectuar un alto porcentaje de ventas a todos los que entran en su tienda, se vería obligado a cerrar el negocio. A menudo he observado a las mujeres cuando se prueban sombreros y me he preguntado por qué los vendedores no leen la mente del potencial comprador a través de la observación de su forma de manipular esta prenda. Una mujer entra en una tienda y pide que le enseñen algunos sombreros. El vendedor o vendedora comienza a sacar sombreros y la potencial compradora se los empieza a probar. Si un sombrero le queda bien, incluso ligeramente, se lo dejará puesto unos segundos o unos minutos, pero si no le gusta se lo quitará en cuanto la vendedora saque sus manos de él. Finalmente, cuando a la clienta le muestran un sombrero que le gusta, ella empezará a informarlo en unos términos que una vendedora bien informada entendería, es decir, arreglándose el pelo bajo el sombrero, o bajándolo hasta el ángulo exacto que más le gusta, y observando el sombrero por detrás con ayuda de un espejo de mano. Los signos de admiración son distintivos. Por último, la clienta se sacará el sombrero de la cabeza y empezará a mirarlo detenidamente, después, es posible que lo deje de lado y permita que le prueben otro, en cuyo caso un vendedor o una vendedora inteligente dejará a un lado el sombrero que se acaba de sacar y, a la menor oportunidad, lo volverá a sacar y le pedirá a la clienta que se lo pruebe otra vez. Mediante una observación detenida de los gustos y las antipatías de la clienta, a menudo una vendedora lista puede vender hasta 3 o 4 sombreros a una misma persona, de una tirada, solamente fijándose en lo que le gusta y luego concentrándose en vendérselo. La misma regla se emplea a la venta de otros productos. El cliente, si es observado de cerca, mostrará claramente lo que quiere y, si se sigue esa pista, rara vez se marchará sin comprar. Creo que sería un cálculo moderado decir que el 75% de los que se van sin comprar lo hacen porque no se ha tenido tacto al mostrarles el género. El otoño pasado ingresé en una sombrerería para comprar un sombrero de fieltro. Era una furiosa tarde de sábado y se me acercó un joven vendedor y auxiliar, para las horas punta que todavía no había aprendido a medir a la gente con una mirada. Sin una buena razón para hacerlo, el joven sacó un sombrero de hongo marrón y me lo dio, o mejor dicho, trató de dármelo. Pensé que se esforzaba en ser gracioso y me negué a recibir el sombrero en mis manos y, en un ensayo de ser simpático y gracioso yo también, le dije, ¿también cuenta cuentos para hacer dormir? Me miró estupefacto, pero no me siguió el juego. Si yo no hubiera observado a este joven con mayor esmero que él a mí, y no hubiera entendido que era un auxiliar serio pero sin experiencia, me hubiese sentido muy insultado, ya que, si hay algo que detesto, son los sombreros de hongo de cualquier tipo, sobre todo si son marrones. Eventualmente, uno de los vendedores habituales vio lo que estaba ocurriendo, se acercó, sacó el sombrero de las manos del joven y,
con una sonrisa en el rostro que pretendía ser una especie de indemnización para mí, dijo: ¿Qué diablos estás tratando de mostrarle a este caballero? Esto acabó con mi diversión, y el vendedor, que me había reconocido inmediatamente como un caballero, me vendió el primer sombrero que me mostró. Por lo general, el cliente se siente complacido cuando el vendedor se toma el tiempo para estudiar su personalidad y mostrarle el género adecuado a ella. Hace unos años entré en una de las tiendas de ropa para caballeros más grandes de Nueva York y pedí un traje, narrando exactamente lo que quería, pero sin mencionar el precio. El joven, que se suponía que era un vendedor, dijo que no creía que tuvieran un traje de esas características. Por casualidad, vi exactamente el traje que yo quería puesto en un maniquí, y se lo mostré. Entonces me sorprendió diciendo: «¿Ya, ese de ahí? Pero ese es un traje muy caro». Su respuesta me divirtió, pero también me enfadó, de modo que le pregunté al joven que veía en mí que le mostrara que no había venido a comprar un traje caro. Avergonzado, trató de explicarse, pero sus explicaciones fueron tan torpes como la ofensa inicial, de modo que me dirigí hacia la puerta, susurrando algo para mí mismo sobre los tarados. Antes de llegar a la puerta, me afrontó otro vendedor que percibió, por mi forma de andar y la expresión en mi rostro, que yo no estaba nada satisfecho. Con un tacto digno de mención, este vendedor entabló una conversación conmigo mientras le contaba mis penas y logró que volviera con él a ver el traje. Antes de salir de la tienda, compré el traje por el que había entrado, y dos más que no tenía propósito de comprar. Esa es la diferencia entre un vendedor y alguien que espanta a los clientes. Además, más adelante presenté a este vendedor a dos amigos míos y él realizó unas ventas importantes con ellos. Los fanáticos acaban acobardándose. Quien pierde los nervios suele ser un farolero, y cuando se le llama se corta. En una ocasión, me hallaba caminando por el Michigan Boulevard, en Chicago, cuando un bonito traje gris en el escaparate de una tienda de ropa masculina cautivó mi mirada. No tenía pensado comprarme el traje, pero sentí curiosidad de saber su precio, de modo que abrí la puerta y, sin entrar, me limité a asomar la cabeza y preguntarle al primer hombre que vi cuánto costaba el traje de la vidriera. A continuación tuvo lugar una de las maniobras de venta más inteligentes que he visto jamás. El vendedor sabía que no podía venderme el traje a menos que yo ingresara en la tienda, de modo que dijo: «¿No quiere pasar, señor, mientras averiguo el precio del traje?». Sin duda, el vendedor siempre supo cuál era su precio, pero esa fue su manera de evitar que yo pensara que estaba intentando venderme el traje. Ciertamente, yo tenía que ser tan amable como el vendedor, de modo que contesté: «Por supuesto», y entré. El vendedor dijo: «Venga por aquí, señor, y conseguiré la información para usted». En menos de 2 minutos me encontraba de pie delante de una vitrina, despojado de mi abrigo y disponiéndome para probarme un traje como el que había visto en la vidriera. Cuando me hube puesto la chaqueta, que resultó que me quedaba casi a la perfección, lo cual no era ninguna casualidad, gracias a los ojos expertos de un vendedor observador, mi atención se dirigió al tacto agradable y suave de la tela. Acaricié el brazo de la chaqueta con la mano, de arriba a abajo, tal como había visto hacerlo al vendedor mientras detallaba el material y, efectivamente, era una tela muy fina. A estas alturas ya había preguntado el precio otra vez, y cuando me dijo que eran únicamente $50 me sentí agradablemente sorprendido, porque se me había llevado a pensar que el precio era mucho más alto. No obstante, cuando vi el traje en la vidriera por primera vez supuse que costaría unos $30, aproximadamente, y dudo que hubiera pagado esa cantidad si no hubiera caído en manos de un hombre que sabía exponer un traje haciendo que se luciera. Si la primera chaqueta que me probé hubiese sido 2 tallas más grande, o demasiado pequeña, dudo que se hubiera efectuado alguna venta, a pesar del hecho de que a todos los trajes elaborados a la venta en las mejores tiendas se les hacen arreglos para que le queden bien al cliente. Compré ese traje en un impulso del momento, como diría un psicólogo, y no soy el único hombre que adquiere artículos bajo ese tipo de impulsos. Un único desliz por parte del vendedor había hecho perder la venta. Si hubiese indicado $50 cuando le pregunté el precio, yo le habría dicho gracias, y me habría ido sin verlo. Más adelante, en esa temporada,
le compré 2 trajes más a ese mismo vendedor, y si ahora viviera en Chicago seguramente le compraría más, porque siempre me mostraba un vestuario conforme con mi personalidad. La tienda Marshall Field, en Chicago, recibe más mercadería que cualquier otra tienda de ese tipo en el país. Además, la gente paga más a sabiendas en dicho comercio y se siente más satisfecha que si comprara el género en otra por menos dinero. ¿Por qué? Pues bien, hay varias razones, entre ellas, el hecho de que cualquier cosa que uno compre en la tienda Field que no sea totalmente satisfactoria puede ser devuelta y cambiada por otro artículo, o a uno le devuelven el dinero, según lo que el cliente desee. Con cada artículo que se vende en la tienda Field viene una garantía incluida. Otro motivo por el que la gente presta más atención a la tienda Field es porque la mercadería está presentada y se muestra de una manera que es más llamativa que la de la mayoría de tiendas. Los escaparates de Field son verdaderas obras de arte, no menos que si estuvieran hechas solo por amor al arte, y no solamente para vender el género. Lo mismo se aplica a los artículos que se exhiben en la tienda. Hay armonía y una congregación adecuada del género por todo el establecimiento de Field, y esto crea una atmósfera que es más, mucho más, que algo puramente imaginario. Otra de las razones por las que la tienda Field puede cobrar más por sus artículos que la mayoría de comercios es la cuidadosa selección y control de los vendedores. Rara vez hallamos a una persona empleada en una tienda Field que uno no estaría dispuesto a aceptar como alguien igual a uno socialmente, o como un vecino. No son pocos los hombres que han conocido chicas en la tienda Field que luego se han transformado en sus esposas. La mercadería que uno compra en Field está empaquetada o envuelta con más arte del que es habitual en otras tiendas, y esta es otra razón de que la gente se desvíe de su camino y pague precios más altos por comprar allí. Dicho sea de paso, me gustaría contar la experiencia de un amigo mío que transmitirá muy claramente a aquellos que se consagran al negocio de vender cómo la imaginación puede usarse incluso para envolver el género. Este amigo tenía una cigarrera de lata muy fina que había llevado consigo durante años y de la que se sentía muy orgulloso, ya que era un regalo de su esposa. El uso constante había hecho que la cigarrera recibiera muchos golpes. Se había combado, hundido, sus bisagras estaban torcidas, de modo que decidió llevarla a la joyería Caldwell, en Filadelfia, para que la repararan. Dejó la petaca y pidió que se la despacharan a su oficina cuando estuviera lista. Unas 2 semanas más tarde, una furgoneta nueva con un aspecto espléndido que llevaba el nombre Caldwell se estacionó frente a su oficina. De ella salió un joven de buena apariencia con un uniforme perfecto que llevaba un paquete envuelto artísticamente y atado con una cinta con lazo. Dio la casualidad que el paquete fue entregado a mi amigo en el día de su cumpleaños y, habiendo olvidado que había llevado a reparar su cigarrera, y observando la belleza y el tamaño del paquete que le fue traspasado, naturalmente imaginó que alguien le había mandado un regalo. Su secretaria y otros trabajadores de su oficina se reunieron en torno a su escritorio para verlo abrir su regalo. El hombre cortó el lazo y retiró el envoltorio exterior. Debajo había una capa de papel de seda, enlazada con un precioso precinto de oro con las iniciales y el sello de Caldwell. Sacó este papel y una bonita caja aterciopelada apareció ante sus ojos. Abrió la caja y, tras retirar el envoltorio de papel de seda, halló una cigarrera que, después de un cuidadoso examen, reconoció como la que había llevado a reparar. Pero, gracias a la imaginación del gerente de Caldwell, no parecía la misma. Statler se convirtió en el hotelero de más éxito en el mundo al brindar un servicio mayor y mejor que aquel por el que sus clientes habían pagado. Cada hundimiento había sido alisado, las bisagras habían sido alineadas y la cigarrera había sido pulida y limpiada de tal manera que brillaba tanto como el día que la había comprado. Al unísono, quienes la observaban, incluido el propietario de la cigarrera, emitieron un prolongado suspiro de admiración. ¿Y la cuenta? Oh, era una cantidad muy grande y, sin embargo, el precio cobrado por la reparación no parecía demasiado alto. De hecho, todo lo que entraba en la transacción, desde el empaquetado de la cigarrera, con la elegante capa de papel de seda, los sellos de oro, la cinta con el lazo, la entrega del paquete realizada por un muchacho pulcramente uniformado, con una furgoneta de reparto nueva y elegante, se basaba en una psicología cuidadosamente calculada que sentaba las bases para cobrar un precio elevado por la reparación.
Por lo general, la gente no se queja de los precios altos si el servicio o el arreglo del producto son tales que preparan el camino para ellos. De lo que sí se queja la gente, y con razón, es de los precios elevados cuando el servicio es descuidado. Para mí, había una gran lección en este incidente de la cigarrera, y creo que hay una lección en él para cualquier persona que quiera hacer negocio vendiendo cualquier tipo de mercancía. Los artículos que estás vendiendo pueden valer todo lo que pides por ellos, pero si no estudias contenidamente los temas de una presentación provechosa y un envoltorio artístico, puedes ser acusado de un cobro enorme a tus clientes. En la calle Broad, en la ciudad de Filadelfia, hay una frutería en la que quienes la visitan son recibidos por un hombre uniformado que les abre la puerta. Tan solo hace eso, pero lo hace con una sonrisa, aunque ésta sea afinadamente estudiada y ensayada, que logra que el cliente se sienta bienvenido inclusive antes de ingresar en la tienda. Este comerciante se especializa en canastas de frutas preparadas por encargo. Justo a la salida de la tienda hay una gran pizarra en la que se ostenta una lista de las fechas en que los diversos transatlánticos parten de Nueva York. Este comerciante atiende a las personas que quieren que se entreguen canastas de fruta a bordo de los barcos en los que viajan sus amigos. Si la novia de un hombre, o su mujer o una amiga muy querida, viaja en una decretada fecha, él desea, naturalmente, que la canasta de frutas que le ha comprado sea adornada con encajes y gornatos. Además, no está buscando forzosamente algo barato o, incluso, poco caro. Todo esto lo capitaliza un comerciante de frutas. Gana entre $10 y $25 por una canasta de fruta que uno podría comprar a la vuelta de la esquina, a menos de una manzana de distancia, por entre $3 y $7,50, con la excepción de que la última no estaría acicalada con los adornos de la primera, que valen unos 75 centavos. La tienda de este comerciante es de un tamaño pequeño, no más grande que el promedio de fruterías pequeñas, pero paga un alquiler de al menos $15,000 anuales por ese lugar y hace más dinero que medio centenar de fruterías normales juntas, meramente porque sabe cómo presentar y entregar sus productos para que apelen a la vanidad de los compradores. Esta es otra prueba más del valor de la imaginación. Los norteamericanos, y me refiero a todos ellos, no solamente a los citados ricos, son los más extravagantes de la tierra a la hora de gastar dinero, pero insisten en la clase cuando se trata de aspectos como el envoltorio, la entrega y otros adornos que no añaden ningún valor real a la mercadería que compran. El comerciante que comprende esto y que ha aprendido a mezclar la imaginación con su mercadería, puede recoger el fruto de sus conocimientos. Y hay una gran cantidad de comerciantes que lo está forjando. El vendedor que entiende la psicología de la adecuada presentación, envoltorio y entrega del producto, y que sabe cómo mostrar sus mercancías para que se ajusten con los caprichos y las características de sus clientes, puede poner precios elevados a productos corrientes y, lo que es más significativo aún, puede hacerlo y conservar a sus clientes con mayor facilidad que si vendiera esos mismos artículos sin el atractivo, estudiado y el paquete artístico y el servicio de entrega. En un restaurante barato donde se sirve el café en tazas pesadas y gruesas, y la platería está empañado o sucia, un bocadillo de jamón no es más que un bocadillo de jamón, y si el encargado consigue 15 centavos por él es que las cosas le van bien, pero al otro lado de la calle, donde el café es servido por unas muchachas delicadamente vestidas, en unas tazas elegantes y finas sobre mesas cubiertas con esmero, un bocadillo de jamón mucho más pequeño valdrá 25 centavos, sin mencionar el coste de la propina para la camarera. La única diferencia en los bocadillos está puramente en las apariencias. El jamón proviene del mismo carnicero y el pan del mismo panadero, tanto da que lo compremos en el primero o en el segundo restaurante. La diferencia en el precio es muy enorme, pero la diferencia en la mercadería no es de calidad o de cantidad, sino de atmósfera o aspectos. A la gente le encanta comprar aspecto o atmósfera. No es una exageración decir que la psicología de un maestro de las ventas podría ingresar en la tienda del comerciante promedio en la que las existencias de género valieran, digamos, $50,000, y con un livianísimo gasto adicional hiciera que esas existencias le reportaran entre $60,000 y $70,000. No tendría que hacer nada más que aconsejar a los vendedores acerca de la forma adecuada de mostrar la mercancía, quizá después de haber comprado una pequeña cantidad de muebles fijos más convenientes, y empaquetar los artículos con envoltorios y cajas más apropiados.
Los grandes logros suelen ser el resultado de un gran sacrificio, y nunca son el efecto del egoísmo. Una camisa de hombre, colocada en una caja, en el tipo que sea adecuado, con un lazo y una hoja de papel de seda añadidos para su arreglo, puede hacerte ganar $1 o $1.50 más de lo que te haría ganar la misma camisa sin el envoltorio más artístico. Sé que esto es así, y lo he señalado en más ocasiones de las que puedo recordar, para convencer a algún comerciante desconfiado que no había estudiado el efecto de la presentación adecuada. Contrariamente, he demostrado muchas veces que la camisa más fina no puede venderse por la mitad de su valor si se la retira de su caja y se la ubica en un mostrador de rebajas junto con unas camisas de aspecto inferior. Ambos ejemplos señalan que la gente no sabe lo que está comprando, que se deja guiar más por las apariencias que por el análisis real del artículo que compra. Esto es apreciablemente cierto en la compra de automóviles. Los norteamericanos quieren, y exigen, estilo en la apariencia de los automóviles. Lo que hay debajo del capó o en el eje posterior, no lo saben y en realidad no les importa, siempre y cuando el coche vista el cargo. Henry Ford precisó casi 20 años de experiencia para saber la verdad de lo que acabo de decir, e incluso entonces, a pesar de su capacidad analítica, solo registró esta verdad cuando sus competidores lo forzaron a hacerlo. Si no fuese cierto que la gente compra y apariencias, más que realidad, Ford nunca habría creado su nuevo automóvil. Ese auto es el mejor ejemplo de un psicólogo que apela a la tendencia de la gente a comprar apariencias, aunque, ciertamente, debo admitir que en este ejemplo en específico, el valor real del coche existe de verdad.